Imaginen esto, por 3000 años, una sola civilización no solo sobrevivió, sino que prosperó en medio del desierto. Dejó un legado que, bueno, hasta hoy nos sigue maravillando. Hoy nos vamos a sumergir en la increíble, la épica historia del antiguo Egipto. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? La que se han hecho historiadores por siglos y que seguro nos hemos hecho todos alguna vez. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una civilización tan compleja, tan avanzada, pudo florecer por milenios en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra? Parece complicado, pero la respuesta es, en realidad, una sola cosa. O mejor dicho, un solo río. Toda la clave de su poder, de su misma existencia, estaba ahí, fluyendo en medio de la arena, el majestuoso río Nilo. Y es que hay que ser muy claros en esto. Sin el Nilo no hay Egipto. Así de simple. Fue como la columna vertebral de su mundo, el regalo que lo hizo todo posible. Pero ojo, que el Nilo no era solo bondad, tenía como dos caras. Por un lado, claro, estaban sus crecidas anuales que dejaban una tierra súper fértil, ideal para cultivar, una maravilla. Pero por otro lado, esas mismas crecidas eran impredecibles. A veces, en lugar de vida, traían una destrucción total. Era una bendición, sí, pero también podía ser una verdadera maldición. A ver, ¿cómo empezó todo? Tenemos que retroceder hasta el sexto milenio antes de Cristo. Unos pobladores empiezan a llegar, básicamente huyendo porque el Sahara se estaba convirtiendo en un desierto. Poco a poco, se forman dos reinos, cada uno con su símbolo. El junco en el sur, lo que conocemos como el Alto Egipto, y la abeja en el norte, el Bajo Egipto. Y así estuvieron hasta que, por ahí del 3100 a.C., llegó un rey llamado Narmer y los unificó. Se convirtió en el primer faraón y con él arranca la primera dinastía. Ok, con Egipto ya unificado bajo un solo rey, entramos en una de sus etapas más famosas, el Imperio Antiguo. Es una época de poder total, centralizado en el faraón y de construcciones que, seamos sinceros, desafían todo lo que conocemos. Sí, estamos entrando en la era de las pirámides. La historia de cómo llegaron a construir esas pirámides es fascinante. No aparecieron de la nada. Primero, tenían las mastabas, que eran unas tumbas más sencillas, con el techo plano. Luego, a un arquitecto genial, un tipo llamado Imhotep, se le ocurrió una idea. ¿Y si apilamos varias mastabas una encima de la otra? ¡Pum! Nació la pirámide escalonada para el faraón Sócer. Y ya después, con la cuarta dinastía, perfeccionaron la técnica hasta llegar a la forma clásica, lisa, que todos conocemos de las pirámides de Giza. Ahora, aquí hay que parar un momento, porque tenemos que romper un mito muy común. Todos tenemos esa imagen del faraón como un tirano absoluto, ¿verdad? Pues la realidad era un poco más compleja. Para empezar, la ley protegía la propiedad privada. Existía. Además, era posible ascender socialmente. Y esa idea de que el faraón era dueño de absolutamente todo era más bien un concepto religioso, teológico, que algo que se aplicara al pie de la letra en el día a día. Pero ya sabemos cómo son las cosas. Ninguna época dorada dura para siempre. Y el poder del faraón, que parecía absoluto, empezó a resquebrajarse. Esto abrió la puerta a una era de caos, pero también, eventualmente, a un renacimiento. Y el caos no fue una sola cosa, fue como una tormenta perfecta. Por un lado, los sacerdotes empezaron a acumular demasiado poder. Por otro, los gobernadores locales se peleaban entre ellos. Y para colmo, el dinero del Estado se iba todo en mantener los cultos y los monumentos. Básicamente, el poder central se estaba cayendo a pedazos. Y si todo eso no fuera suficiente, llegó el golpe de gracia, y vino del clima. Una sequía terrible, devastadora, entre el 2200 y el 2150 a.C. ¿Y qué pasó? Que el Nilo, la fuente de vida de Egipto, dejó de crecer. Sin Nilo no hay comida, y sin comida solo hay hambre y caos. Así es como entramos en el llamado primer periodo intermedio, una época oscura de fragmentación y decadencia. Bueno, después de un tiempo, Egipto logró recuperarse y tuvo una nueva etapa de estabilidad, el Imperio Medio. Pero justo cuando parecían estar de vuelta, se toparon con algo que nunca antes habían enfrentado. Por primera vez en su larga historia, Egipto fue conquistado por un pueblo extranjero, los Hicsos.
¿Y cómo lo lograron? ¿Cómo un pueblo extranjero pudo conquistar a los poderosos egipcios? La respuesta es tecnología. Los hicsos llegaron con algo que los egipcios, que eran un pueblo bastante pacífico, nunca habían visto: el caballo y el carro de guerra. Esa ventaja militar, junto con el factor sorpresa, fue simplemente decisiva. Pero los egipcios no se iban a quedar de brazos cruzados. La dominación de los hicsos no duró para siempre. Desde la ciudad de Tebas, un grupo de líderes egipcios organizó la resistencia y empezó una guerra de liberación. Y de esa guerra nació el Imperio Nuevo, una de las fases más gloriosas, con faraones guerreros que no solo recuperaron su tierra, sino que expandieron las fronteras de Egipto como nunca antes. Y en medio de esta era de guerreros, pasó algo totalmente fuera de lo común. Murió el faraón Tutmosis II, y su esposa, que también era su medio hermana, Hatshepsut, se convirtió en regente. Pero ella no se conformó con gobernar en nombre de otro. Con el apoyo de los sacerdotes, dio un paso al frente y se autoproclamó faraón. ¡Una mujer faraón! Y gobernó por 20 años en una época de muchísima paz y prosperidad. Cuando Hatshepsut murió, su sucesor, Tutmosis III, tomó un camino muy diferente. Se convirtió en un genio militar. Lideró un montón de campañas que llevaron a Egipto a su máxima expansión. Si con Hatshepsut hubo paz, con Tutmosis III, Egipto se transformó en una verdadera superpotencia imperial. Pero el Imperio Nuevo no fue solo guerras y expansión. También fue el escenario de una de las revoluciones religiosas más locas de la historia, encabezada por un faraón muy particular. Y esta historia, de hecho, nos va a llevar directamente al rey más famoso de todos los tiempos. Hablamos del faraón Amenhotep IV, que se cambió el nombre a Akenatón, y lo que hizo fue radical. Borró de un plumazo a todos los dioses de siempre y dijo: ahora solo hay un dios supremo. Este dios era Atón, representado como el disco solar. Imaginen el shock. Para los sacerdotes de Amón, que eran superpoderosos, esto fue una auténtica catástrofe. Claro, después de la muerte de Akenatón, todo volvió a la normalidad. Su hijo, Tutankamón, restauró los cultos antiguos. Pero su reinado fue cortísimo, murió muy joven. A nivel histórico, fue un faraón sin mucha importancia. Entonces, ¿por qué es el más famoso de todos? La respuesta no está en lo que hizo en vida, sino en lo que pasó en este año, 1922. La razón por la que Tutankamón es una superestrella de la historia no es por lo que hizo como rey. Es porque en 1922, un arqueólogo llamado Howard Carter encontró su tumba casi intacta. Piensen en eso, un tesoro que había estado escondido, a salvo de los ladrones, por más de 3000 años. El descubrimiento fue una bomba, desató una locura mundial por Egipto y, por supuesto, fue el origen de la famosa leyenda de la maldición del faraón. Esta superstición creció porque, casualmente o no, varias personas que estuvieron involucradas en la apertura de la tumba murieron poco después. Y eso, claro, alimentó esa advertencia que suena a película de terror. Nunca, jamás molestes la tumba de un faraón. Después de toda esa agitación religiosa, Egipto tuvo como un último gran momento de gloria. Fue bajo el reinado de Ramsés II, al que apodaron el Grande. Pero después de su larguísimo reinado, las cosas empezaron a decaer. Fue el comienzo de un ocaso lento, pero irreversible. Y el declive no fue por una sola cosa, Fue una mezcla de todo. Tenían invasiones constantes. Dentro de casa, los sacerdotes y los dueños de tierras tenían cada vez más poder. La corrupción estaba por todas partes. Incluso se volvió común saquear las tumbas de los antiguos reyes. Todo esto debilitó al gobierno central hasta que, finalmente, Egipto cayó. Pasó a ser gobernado por dinastías extranjeras, como los libios y más tarde los persas. Y así, el antiguo Egipto, como lo conocíamos, ese poder independiente y único, llegó a su fin. Pero que se acabaran sus dinastías de faraones nativos nos deja con una pregunta flotando en el aire. Porque después llegaron Alejandro Magno y luego los romanos. Así que, ¿realmente se terminó ahí la increíble historia de Egipto o simplemente cambió de capítulo?